buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a su noticiero NotiEducación. Yo soy Lady Muñoz y hoy los invito a que nos acompañen a hacer un análisis de las principales políticas públicas educativas de algunos de nuestros países de Latinoamérica. Hablaremos de lo que se está haciendo en materia de educación en Colombia, Chile y Argentina. Comencemos hablando sobre políticas públicas educativas. Mi nombre es Elizabeth Sisa Amado. En Colombia la educación está consagrada en el artículo 67 de la Constitución Política como un derecho de la persona y un servicio público, que tiene una función social, busca el acceso del conocimiento a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, no todos los aspectos del desarrollo del individuo físico, social, cultural, económico, entre otros. Garantizar una atención integral en la primera infancia es una oportunidad única para impulsar el desarrollo humano de un país. La educación inicial posee amplios efectos sobre el desempeño escolar y académico y es determinante tanto para el desarrollo humano como para el económico. Los niños y las niñas que participan en los programas de educación inicial tienen mayor posibilidad de asistencia escolar, mejoran sus destrezas motoras y obtienen superiores resultados en las pruebas del desarrollo socioemocional. Los cambios sociales del mundo contemporáneo obligan a repensar la atención y el cuidado de la infancia. Argumentos legales y políticos. La Convención Internacional sobre el Derecho de los Niños, aprobada por el Congreso de la República de Colombia mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991. Introduce un cambio en la conexión social de la infancia. Los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos con un derecho en contextos democráticos. Argumentos ligados al contexto institucional y programático. La responsabilidad del Estado, de la familia y de la sociedad en la protección de los derechos de los niños y niñas. Los argumentos éticos. Los argumentos anteriormente ofrecidos muestran cómo la atención de la primera infancia debe consolidarse como una de las prioridades nacionales. Asegurar a los niños y a las niñas todos sus derechos es asegurar su desarrollo y de la mejor manera para ampliar sus oportunidades en la sociedad. Es determinante que estos niños entre las edades de 0 meses a 6 años, pues si tienen la oportunidad, asistan a programas relacionados en esas etapas. En ellos encontramos como programas como de 0 a 6 años, que es un programa de 0 a siempre, que les brindan las capacidades para interactuar entre ellos mismos. Tienen la posibilidad de realizar actividades pedagógicas que les ayudan para sus habilidades psicomotoras y sociales, observando la importancia que poseen los primeros años de vida para el desarrollo humano. Muchos analistas consideran a Chile como uno de los países en mejor educación en América Latina. Para entender la evolución de la educación en Chile, es importante recordar que en este país las políticas públicas educativas se vienen aplicando desde hace muchísimo tiempo. En el año 1810 aprobó la educación primaria, que fue legalizada en 1860 y luego se hizo obligatoria en el año 1920. Desde la última década del siglo XX, con el regreso de la democracia a Chile, los gobiernos empezaron a cambiar las políticas educativas, aumentando significativamente el presupuesto para la educación. Las políticas que se han implementado en Chile van enfocadas a mejorar la calidad de la educación, así como la equidad, la inclusión, con enfoque de cobertura. En este proceso ha sido muy importante la participación ciudadana para lograr esos cambios que se han visto reflejados
en los buenos resultados obtenidos hasta en el momento. Algunas de las leyes que han permitido el mejoramiento de la educación en Chile son la subvención escolar preferencial, que le da la oportunidad a los centros educativos de desarrollar las habilidades y talentos que poseen cada individuo según currículo que desea aplicar. La Ley General de Educación, que establece los parámetros que deben cumplir los centros educativos para garantizar una educación de calidad y la igualdad de oportunidades. La Ley Aseguramiento de la Calidad, que protege la calidad de la educación prestada. La Ley de Inclusión, que permite que las familias tengan la posibilidad de elegir el establecimiento educativo que prefieran, sin que dependa de su capacidad económica. Y también debo mencionar la Ley de Carrera Docente, que formalizó y le dio valor social a la profesión docente. Para Argentina es muy importante las políticas públicas, más que todo para sacar los derechos de los trabajadores, de los economistas, más que todo de la educación. En Argentina pues se hace énfasis en lo que es la política pública y educativa en particular. En pues la educación fue la mercantilización del conocimiento y la instalación del discurso que apela pues la politización de derechos a estudiar como si fuera lo último posible. En el escenario de la educación formal de los adultos solo permanece lo que ya existía y fue regalada por el artículo 30 de la Ley Federal de Educación de 1993, que la nombró regímenes especiales, conjuntamente con la educación especial y la educación artística. En esa década, pues la Ley de la Educación Nacional, Ley 2626 del año 2006, la historia y la educación de adultos pasó a convertirse en una de las 8 modalidades del sistema educativo más avanzado, junto con la ponderación de las prioridades de la ley financiera de financiamiento educativo. Impulsó pues articular una modalidad de formación más profesional que le dio la Ley de la Educación Técnico Profesional, Ley 26058 del año 2005, en el artículo 19. Y estos normativos generaron pues una expectativa más avanzada, más potencializada a la modalidad del nuevo escenario del país. Y en la crisis, por la salida de la crisis del 2001, y las políticas de restricción de derechos impensadas por varias décadas atrás. En la actualidad se habla mucho de educación inclusiva. Veamos qué políticas públicas se han generado en nuestro país con respecto a este tema. La educación inclusiva es una política que se materializa en estrategias de ampliaciones del acceso, el fenómeno a la permanencia y la educación pertinentes y de calidad, el mejoramiento de la eficiencia mediante la asignación del personal de apoyo y la identificación de instrucciones educativas que pueden dar una mejor atención. Entonces es donde se le debe de brindar las oportunidades a aquellos niños y niñas con discapacidades para que tengan una educación de calidad, no negarles la educación, sino brindarles lo necesario para que ellos tengan una educación inclusiva. Dentro de las principales medidas que se han tomado en Chile para lograr una educación inclusiva de alta calidad,
podemos destacar el Decreto 83 del año 2015, que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica. Esta ley establece que los centros educativos deben incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares, de infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los cursos o niveles existentes, brindándole los recursos adicionales que requieren para asegurar su permanencia y progreso en el sistema educativo. También establece que tanto las escuelas especiales como los regulares deben ajustar sus prácticas pedagógicas adoptando la diversificación de la enseñanza, el diseño universal de aprendizaje y otras adecuaciones curriculares que se requieran para facilitar la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales. En la política en educación inclusiva, el Estado argentino ha considerado que pues como central es el modelo de los derechos humanos de la discapacidad del reflejo en la CDPD ONU, que es aprobada por el país mediante la Ley Nacional 26378 del año 2008 y con jerarquía constitucional mediante la Ley 27044 en el año 2014. Este modelo establece que la discapacidad es un constructivo dinámico, ya que es un concepto que evoluciona, que es resultante del cruce entre personas con una deficiencia y las barreras de lo que es la sociedad, lo que presenta la sociedad. Es dificultando o denegando accesos y la participación activa de los ámbitos de la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En este sentido, la Ley 26378 ha establecido en el artículo 1 que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, pues a lo largo del plazo del tiempo, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación y efectiva en la sociedad, en la igualdad de condiciones con los demás. Esta pues se centra en la intervención de la participación de personas con limitaciones y vistas como sujetos de derecho de igualdad con los demás personas sin discapacidad. Y esto propone pues al apoyo necesario para que se implementen el diseño de las políticas públicas que aborden pues aspectos sociales que hagan que incluyan en la construcción de la discapacidad. Como hemos podido ver, durante los últimos años en toda América Latina se han hecho esfuerzos por mejorar el sistema educativo a través de la implementación de distintas políticas públicas. Sin embargo, para nadie es un secreto que todavía falta mucho por hacer, y es por esto que los gobiernos de nuestros países deben seguir trabajando para mejorar el sistema educativo, haciendo énfasis principalmente en mejorar la cobertura y la calidad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir hablando sobre educación.